Bueno, un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para los seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora, Busco en ti Radio donde estás. No es el final, hoy es lunes. Continuando con la programación para este día, damos con la presencia de Silvia Yolanda en su segmento Buscando un Cambio. Así que bueno, les damos la bienvenida. ¿Cómo están ustedes hoy? Hola, buenos días, oyentes de la radio Busco en ti. Un placer estar con ustedes un lunes más, reflexionando sobre algunos temas de la vida actual. Les recuerdo que somos parte de Psicología Cristiana, somos un grupo interdisciplinario de atención y de capacitación. Pero bueno, no estoy sola, estoy con mi compañera Yoli. Buen día, Yolanda. Hola Silvia, hola oyentes, bienvenidos a nuestro programa del día de hoy. Y la pregunta, digamos, que les quiero dejar es, ¿qué están pensando ahora, en este preciso momento? ¿Qué están pensando? Y bueno, tal vez después del programa van a entender por qué la pregunta, ¿no, Silvia? Sí, correcto, es así, es así. Y bueno, hoy queremos contarle una historia de Diván, una historia real, de un señor, de una persona que se llamaba Pedro y tenía 50 años en aquel momento de la consulta. Pedro, con 50 años, venía de generaciones de familias cristianas. eh, y estas familias, para estas familias, justamente el ministerio, la iglesia, estaba en primer lugar siempre, a tal punto que muchas veces cuando tenían que organizar cumpleaños o eventos familiares, siempre lo hacían en un horario fuera de cualquier actividad de la iglesia. Estaban muy comprometidos con el evangelio, muy comprometidos con su iglesia local, a tal punto también que vivían cerca para poder ir y venir y no tener inconvenientes siempre. Pero bueno, uno de los interrogantes, como dijo Jolie, era justamente cómo entender para él, cómo entender la voluntad de Dios cuando querés hacer las cosas bien y te sale todo mal. Y ese era el interrogante con que justamente Pedro llegó a la consulta. Eh, Estaba vencido, él estaba con los brazos que no caídos, no podía más, no tenía fuerzas para luchar, porque justamente era un cristiano comprometido, pero las cosas no le salían bien, ¿no? Y creo que a todos nos pasó en algún momento. Wow, obedezco a Dios, soy un fiel siervo, hago todo lo mejor que puedo, pero bueno, los resultados son adversos, los resultados son distintos y no me salen bien las cosas, no solo a nivel personal, sino también a nivel familiar. Y es difícil a veces, ¿no? Porque entendemos la Biblia, sabemos la teoría, entendemos de las promesas de Dios, pero las cosas siguen opuestas en todo sentido, ¿no? La vida se me hace muy difícil y todo me sale mal, decía Pedro. Eh, Él tenía un trabajo precario, en este sentido sería un trabajo por horas o un trabajo por día, un trabajo informal, se dice acá en Buenos Aires. Su esposa sí trabajaba en una empresa, en una fábrica, pero esa empresa cerró y ella se quedó sin trabajo. Sumado a esto, tenían una niña que tenía una enfermedad crónica. Entonces, bueno, él estaba enfrentado con toda esta situación tan difícil y como jefe de hogar seguramente tenía muchas interrogaciones, muchos interrogantes, ¿eh? Pero sentía que seguir adelante con todo era demasiado pesado. Necesitaba ayuda, pero no sabía qué camino tomar, no era nada fácil para él, era muy difícil. Estaba estresado. Y tenía una depresión que no sabemos bien si ya la venía trayendo, la venía cargando de antes, o justamente fue reactiva a todo este estrés, todo este problema económico que él venía trayendo. Bueno, necesitaba ayuda, pero bueno, hay que reconocer, ¿no? De parte de uno mismo que necesita ayuda. Y bueno, él se dio cuenta que precisaba ayuda terapéutica y así la pidió. En este caso, la psicóloga cristiana le ofreció un espacio, pero con el compromiso de que él se
sea constante con el tratamiento, ¿no? Que sea un paciente comprometido. Y bueno, y así empezó, y en la primera sesión Pedro lloró, porque no sabía qué hacer, se sentía abrumado y se sentía sin fuerza, desganado, como que no podía más. ¿Qué pensás, Yoli? Sí, pensaba en que, así como Pedro, muchas veces las personas piensan que a qué van a ir a un profesional, ¿no? ¿Para qué? Para que me dé un consejo, para que me exhorte, para que me diga tenés que orar, tenés que leer la Biblia, ayunar. ¿No? A veces también las personas piensan esto, ¿no? O sea, si Dios, digamos, me puede solucionar todos mis problemas, ¿por qué debo acudir a una consulta psicológica? ¿No? Y esto también pasaba por la cabeza de Juan, porque él decía, si yo la Biblia me la sé, orar oro, no sé si tanto oraba, ¿no? Pero bueno, él, o sea, venía de cuna cristiana, ¿no? O sea, no tenía ni una duda con respecto a ese tema de creer en Dios, ¿no? Pero, o sea, no le estaba pasando nada bien. Y entonces, qué difícil tomar la decisión de la consulta, pero sí la hizo, ¿no? Y ahí, o sea, cuando él llega, ¿no? O sea, Silvia decía algo, ¿no? ¿Cuál fue, digamos, la pregunta, ¿no? De la profesional, ¿no? O sea, ¿vos querés salir de esto? A lo cual Pedro dice, sí, por supuesto, para eso estoy acá, ¿no? Pero bueno, más allá de hacerle las preguntas para conocerlo un poco, cómo se sentía, desde cuándo se sentía de esa forma, ¿no? Porque también podría pensarse que esa depresión no era desde ahora, sino como que ya venía desde antes, pero bueno, a él se le desencadena todo cuando, digamos, se quedan sin un ingreso dentro del grupo familiar. O sea, porque su esposa, que tenía el sueldo fijo, con el que ellos podían, digamos, pagar sus cosas y después agregar lo que él traía, digamos, ya no estaba más. Y también pensando un poco, digamos, ¿qué le pasaba a Pedro que creía que él no podía enfrentar esa realidad? Que él no tenía las herramientas, o sea, no era capaz, ¿no? Entonces, pensando un poco en lo que dice la palabra, ¿no? Cuando nosotros vamos a Cristo, es una decisión. Lo hacemos, digamos, por cuenta propia, ¿no? Seguramente alguien nos habló, a veces una campaña, a veces un programa en la radio, digamos, pero es una decisión que nosotros tomamos. Y en este caso, para Pedro, el hacer terapia también era un compromiso. Tomar, digamos, así como él en algún momento dijo, bueno, yo me aferro a Cristo y Él va a ser la solución para muchas cosas, ahora también lo iba a hacer la terapia, ¿no? O sea, y sobre todo, digamos, tener gratitud, o sea, pensando en cuando nosotros nos acercamos al Señor, ¿no? O sea, somos agradecidos por lo que Él hizo por nosotros, ¿no? Por su sacrificio en la cruz, aceptamos que Él nos dio dones, ¿no? Que Él hace que nosotros podamos tener comunión con el Espíritu Santo, el entender que hay una relación con otros hermanos, todo esto, digamos, lo sabía muy bien Pedro, pero no podía resolver las cuestiones, digamos, que le estaban pasando en ese momento. Entonces, así como cuando nosotros nos acercamos a Cristo y reconocemos nuestros pecados, acá Pedro debía reconocer que tenía una necesidad. Había que reafirmar su autoestima, ¿no? Explorar su conciencia. ¿Qué es lo que pensaba él de todo esto que le estaba pasando? O sea, ¿cómo se sentía él consigo mismo? ¿Cómo se sentía con su entorno, ¿no? Con su hija, con su esposa? ¿Tenía sentimientos de fracaso? Y a su vez, digamos, estaba frustrado y muy preocupado. Por eso, o sea, tenía estrés y, como dijimos antes, tal vez una
solapada, digamos, depresión que no era desde ese momento, ¿no? Y vos decías, Silvia, ¿qué pensaba un poco de esto, ¿no? Y pensaba en que muchas veces, cuando aparecen los pensamientos en nuestra mente, ¿no? Hay un autor que dice que los pájaros podrán revolotear sobre nuestra cabeza, pero no deben hacer nido. ¿Qué quiere decir esto, no? Que podemos tener tal vez malos pensamientos, pensar mal de nosotros mismos o desde la situación que nos pasa, pero el tema es ¿qué hacemos con esto? Si yo me quedo con esto, ¿no? Si esos pensamientos, o sea, los empiezo a rumiar, ¿qué sería rumiar? Y volver a pensar y repensar que estoy en este problema, que no sé cómo salir, ¿no? Pero acá había que armar, digamos, toda una estrategia de trabajo con Pedro, ¿no? O sea, ver, digamos, las prioridades, ¿no? O sea, había muchas cosas por resolver, pero ¿cuáles eran las prioridades, ¿no? ¿Qué posibilidades él tenía para enfrentar esta situación? Porque cuando una persona, digamos, está tan metida en sus pensamientos, ¿no? En esos pensamientos negativos, o sea, está frustrado, hasta enojado, ¿no? O sea, no puede ver la realidad más allá de sus propios pensamientos, ¿no? No sé, Silvia, me fui un poco, digamos, pero bueno, No, la idea buenísimo. era compartir eso, ¿no? Buenísimo, Yoli, sí. Y estaba pensando también que él llegó a la consulta con mucho prejuicio. Encima una psicóloga cristiana, ¿no? Mujer, y él tenía cierta cultura machista que tal vez traía de otras generaciones, entonces habían muchas cuestiones para ir trabajando, cuestiones que tenían que ver con su rol de padre, de esposo, de pastor, muchas cuestiones a revisar y que él tenía que estar dispuesto y evidentemente así lo estaba. Pero dijiste varias cosas interesantes. Por ejemplo, trabajar con su baja autoestima, que era fundamental porque él se sentía que no podía, a pesar de que tenía todo el conocimiento, ¿no? De parte de Dios, pero bueno, evidentemente había mucha teoría y hay que tomar esas herramientas, como dijiste, hay que tomarlas y hacerlas propias, ¿no? Y bueno, en eso él fallaba. Y lo que él tenía también, como dijiste, esos pensamientos recurrentes, que bueno, no puedo, acá estoy, se me acabaron las fuerzas, pensamientos recurrentes que evidentemente hicieron nido. Y otra característica que nombraste es este sentimiento de inutilidad que tenía. No puedo. Y es justamente una de las características que después las vamos a repasar que tienen que ver con la depresión. Excesiva culpa y excesivo sentimiento de inutilidad. No puedo con esto, ¿no? Esto me sobrepasa. Y era un combo interesante lo que él estaba viviendo, un estrés por esta situación económica, por esta situación que, bueno, que lo desbordaba, que sentía que no podía, y bueno, y esta cuestión de no sé cómo salir adelante. Y bueno, a pesar de que Dios estaba, a pesar de que él tenía todo para hacerlo, pero bueno, necesitaba orientación, acompañamiento, para que él pueda empezar a ver, encontrar esas soluciones, poder verlas y ponerlas a cabo. Y como dijiste, ir trabajando las soluciones, ¿no? Meditar, a ver qué es lo que puedo hacer, pensar, evaluar, ver las prioridades que tengo, por dónde empezar a trabajar y, bueno, ver qué posibilidades tengo, ¿no? No solamente prioridades, sino posibilidades. ¿Puedo solo? ¿Necesito ayuda? ¿Puedo salir adelante con todo esto? Y aprender a reflexionar. No es nada fácil. No es fácil, porque cuando se instalan ciertas cuestiones de abatimientos, pensamientos de que no puedo, es difícil reflexionar claramente y ver realmente qué posibilidades tengo. Por eso la importancia, siempre enfatizamos la importancia de pedir ayuda. Siempre tenemos que pedir ayuda cuando sentimos que no podemos más, porque otra mirada externa, nos ayuda un montón a ver con claridad las circunstancias, a ver con claridad los problemas.
Bueno, y él aprendió, ¿no? A meditar, a pensar, a madurar sus pensamientos, y a aceptar también ese momento de crisis. Momentos de crisis que tenemos todos. Y los vamos a tener muchas veces en la vida. No es solamente una vez. Tenemos que estar preparados con nuestras herramientas espirituales, herramientas psicológicas para hacer frente a las situaciones que son adversas y que las vamos a vivir muchas veces. Y dejando de lado la desesperanza, ¿no? Y bueno, decir, bueno, con la ayuda de Dios voy a poder salir adelante. Y entender también que un poco todo esto era voluntad de Dios y que de todas las cosas buenas los cristianos también sacamos algo bueno, de todas las cosas malas también sacamos algo bueno. Entender por ese lado también, ¿no? Que Dios a veces permite ciertas circunstancias. Y en ese sentido, bueno, una mentalidad positiva, optimista, y bueno, pidiendo ayuda constantemente, ¿no? A la voluntad de Dios, a la ayuda de Dios, a la guía de Dios. ¿Qué dirías, Jolie, vos de todo esto? Sí, es difícil, ¿no?, entender el pasaje tan conocido, ¿no?, que todas las cosas nos ayudan a bien a los que conforme a su propósito somos llamados, ¿no? Pero cuando estamos en una situación difícil, ¿cómo nos cuesta, ¿no?, aceptar y esperar en el Señor, ¿no? O sea, cada cosa que nos sucede tiene, digamos, está dentro de la voluntad de Dios, ¿no? O sea, pensando, digamos, en pruebas, ¿no? O sea, no en los pecados que nosotros cometemos, sino en las pruebas que nos van sucediendo. Y esperar también, digamos, en Dios la salida, ¿no? O sea, y de hecho, o sea, Dios le había dado a Pedro la salida con una psicóloga cristiana, con alguien que lo iba a poder ayudar desde los dos lugares, ¿no? Desde la psicología, pero también desde la fe, porque también él en algún momento llegó a cuestionar, digamos, ¿no? O sea, esa fe, ¿no? Porque decía, bueno, esto será la voluntad de Dios, ¿no? Pero la verdad que, o sea, yo no le encuentro la salida. Y muchas veces creemos que la voluntad de Dios está, digamos, en concordancia con nuestros deseos. Y la verdad que no es así, ¿no? O sea, Dios es soberano y cuando permite que pasemos por alguna situación, siempre es para aprender, ¿no? Hay un aprendizaje detrás de eso. Y pensaba, ¿no?, en esto que estoy diciendo, en que Pedro, después de toda esta situación, digamos, él consigue un buen trabajo, o sea, un trabajo en forma independiente, en donde puede ser él, digamos, el mayor proveedor de su familia, ¿no? Y tal vez podemos pensar que si no hubiera pasado todo esto, él no se hubiera encontrado en buscar dentro de él esos recursos que sí estaban, que él no los podía ver, digamos, tal vez nunca hubiera podido estar en ese lugar, ¿no?, de sacerdote, como proveedor, o sea, donde él también afianzaba su autoestima, porque para el hombre, digamos, el trabajo lo dignifica y lo hace sentir bien. Entonces, o sea, él podía, digamos, a través de esto, sentirse mejor, su autoestima fue validada, ¿no?, con esto. Y dice que, o sea, cuenta la historia, ¿no?, que el haber ido, digamos, a consultar, a hacer un tratamiento psicológico, le abrió la cabeza, ¿no? ¡Wow! ¡Qué importante esto! Ya él había derribado su machismo, ya había derribado, digamos, esos pensamientos, ¿no? O sea, había corrido de lugar, digamos, un montón de cuestiones. Pero había algo interesante ahí, ¿no? O sea, Silvia, si querés contarnos, o sea, ¿por qué le había sucedido? O sea, cuando indagaron, no había sido solo la pérdida de su trabajo que él estaba, digamos, tan mal, ¿no? Tenía que ver, digamos, con la enfermedad de su hija, ¿no? Ya ahí, digamos, se había instalado, o sea, esto que veníamos hablando, tal vez esa depresión que sale a flote o sale a la luz, digamos, ¿no?, con la pérdida del trabajo de su esposa, pero había un tema importante ahí con
con que ellos tenían una hija, digamos, que tenía una enfermedad crónica. La historia no cuenta qué enfermedad era la que tenía, pero todos sabemos que una enfermedad crónica lleva, digamos, muchos desvelos, digamos, muchas búsquedas de soluciones para los padres, ¿no? Sí, qué mal que nos ponemos los papás cuando tenemos a nuestros hijos enfermos. Me acuerdo cuando los míos eran chiquitos y se enfermaban muy, muy, muy seguido, y realmente uno se aflija muchísimo. Y me pongo en el lugar de este papá que tiene una chiquita con una enfermedad que, bueno, que seguramente es incurable, que es una enfermedad que tiene que tratar de por vida, y es una carga muy pesada. Por más que él era pastor, era líder, que conocía, era un conocedor de la palabra, la mochila sigue siendo la misma y no es para nada fácil. Necesita mucha, mucha ayuda de Dios para sobrellevar, y mucha fuerza personal, mucho, mucho de uno mismo, ¿no? Para poder salir adelante. Pedro tuvo que renovar su manera de pensar. Qué lindo, renovar su manera de pensar, lo dice la Biblia. Y así vamos a renovar va a cambiar nuestra forma de actuar. Eh, esencial, esencial, y esto va para todos nosotros, ¿no? Qué importante es renovar todo aquello que sabemos que no nos bendice, poder sacarlo, poder discriminar esos pensamientos y, bueno, apuntar a cambios que necesitamos hacer siempre. En cada etapa del ciclo vital, siempre vamos a tener que hacer ajustes y cambios, porque vamos cambiando, porque nuestra vida nos va modificando constantemente. Lo que sí quiero refrescar un poquito algunas características de la depresión para que podamos tener en cuenta, porque todos podemos pasar por una depresión. Dijimos que en este caso no sabemos si es una depresión reactiva o endógena. Reactiva, que tiene que ver con un evento, con una situación que nos ha afectado demasiado, ¿no? Cuando hay un factor determinante que la dispara. Pero hablamos de endógena cuando hay un desajuste neuroquímico, y en este sentido se necesita una medicación. Y quiero repasar brevemente algunas cuestiones que tienen que ver con la depresión para estar atentos. Por ejemplo, estado de ánimo deprimido la mayor parte del tiempo. Me siento deprimida casi todos los días y la mayor parte del tiempo del día. Disminución del interés o placer por todas las cosas de la vida cotidiana. No tengo placer, no tengo interés de nada. Pérdida de peso o aumento de peso también. Insomnio, hipersomnia, dormimos muchísimo más. Agitación o retraso psicomotor. No tengo fuerza, todo me cuesta muchísimo, o estoy acelerado, estoy súper acelerado constantemente. Fatiga o pérdida de energía, estoy cansado siempre, no tengo energía para nada. Esto que le pasaba mucho a Pedro, sentimientos de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada. Disminución de la capacidad de concentrarnos, no nos podemos concentrar en nada, no puedo hacer nada que me requiera mis capacidades cognitivas porque no sirvo. Y pensamientos de muerte recurrentes. Estos síntomas causan malestar constante en nuestra vida cotidiana y se reflejan a nivel personal, social o laboral. Entonces, importante estar atentos para que si sentimos algunas de estas cuestiones, podamos hacer la consulta psicológica. Y si esto tiene que persistir en el tiempo, importante, tienen que pasar 2 o 3 meses, tienen que persistir en el tiempo. Si esto persiste y no se va, bueno, estaría bueno consultar. Yoli. Sí, pensaba, ¿no?, en un poco esto en los oyentes que tal vez están escuchando nuestra historia de Diván, ¿no? Qué importante estar atentos, ¿no? Como decía Silvia, algún evento que nos sucede puede determinar ciertas cuestiones, ¿no?, en nuestra vida, pero tal vez, digamos, te empieces a sentir, digamos, como este Pedro, ¿no? O sea, con pensamientos, o sea, de
de inutilidad, de frustración, hasta tal vez de enojo con vos mismo o vos misma, sentir que ya nada te genera, digamos, placer, o que nada de las cosas que vos hacías te satisfacen. Es como que tal vez antes salir a tomar un café con una amiga era algo que te divertía porque charlabas y demás, y ya ni siquiera eso te da ganas. Entonces, bueno, atención, ¿no? O sea, pongamos atención en esas pequeñas cosas. O sea, cada uno, digamos, se conoce a sí mismo, ¿no? Y sabe cuando algo no anda bien. Entonces, no esperar hasta dejar pasar un montón de tiempo, ¿no? A veces años, ¿no? Y bueno, ya me acostumbré como a caminar con esta carga o mochila pesada. No, preguntá, consultá. Los profesionales están a disposición para, vamos a decir, sacarte dudas, consultá, porque tal vez no sea, bueno, hoy no tengo buen ánimo, pero resulta que no es que hoy, o sea, hoy, mañana, y sigo, ¿no? Entonces, no dejarse estar, sobre todo, ¿no? Como decíamos, sabemos que como cristianos, ¿no? O sea, Dios, digamos, nos ayuda en este caminar, en este transitar, pero también Dios puso personas que estudiaron, profesionales, que tienen otras herramientas que tal vez estemos necesitando. Y eso es importante, digamos, tener en cuenta a la hora de evaluarnos a nosotros mismos. Si notas que algo no está bien en tu vida, si tal vez todos los pensamientos son negativos, todo lo ves, digamos, a través de anteojos oscuros, o sea, no dudes en consultar, no dudes en preguntar, ¿no? Porque la palabra en Filipenses 4:8 dice que en todo lo puro, en todo lo bueno, en todo lo amable, en eso debemos pensar, ¿no? Pero a veces, qué difícil es poder pensar de esta forma. Entonces, no dudes en consultar, en preguntar, ¿no? Y también en rever, ¿no? O sea, las creencias, como tuvo que hacer Pedro, ¿no? A veces pensamos que como cristianos no vamos a necesitar de una ayuda externa, ¿no? Ya sea de una terapia o a veces de una consulta con el psiquiatra por una medicación. Pero es necesario, si vos querés estar bien, ¿no? No sé, Silvia, vos qué decís con respecto a esto, ¿no? Porque a veces para que los oyentes entiendan que hay una necesidad, ¿no? Y claro que hay una necesidad y es súper importante, como decíamos, tomar esa determinación, decir, reconocer que estamos ahí y que lo necesitamos, que no hay vuelta atrás. Les dejo un versículo también, como Jolie comentó uno, también les quiero dejar otro, pero quiero enfatizar la idea de que tenemos que confiar en Dios. Y confiar en Dios es una decisión de fe. Es una decisión que tenemos que tomar para toda la vida, a pesar de las circunstancias. Tenemos que confiar en Dios. Y no es que tenemos que hacer como que nada sucede, ¿no? Como que nada, finjo que todo está bien. No, confiar en Dios es un estilo de vida y tiene que ver con una decisión y tiene que ver con nuestra fe. Es vivir una vida de fe y obediencia a Dios, a pesar de todo, a pesar de las circunstancias. Y les dejo el versículo también, 1 de Pedro 5:7, echa toda tu ansiedad sobre Él porque Él se preocupa de ti. Dejemos nuestras cargas, nuestras preocupaciones, que el Señor nos puede ayudar si nosotros así lo aceptamos y lo queremos. Bueno, nuestra historia está en el libro Divino Diván, ¿no? De la doctora Ana Kelesian. Son todas historias de diván, ¿no? De consultorio. Y esta de Pedro está en este libro. Silvia dijo cuando arrancamos, ¿no? Que nosotros somos Psicología Cristiana, y ustedes nos pueden buscar por Facebook. En el Facebook pueden entrar, Psicología Cristiana, y ahí pueden mandar sus preguntas, pueden sugerir algún tema, si tienen duda con algo,
estamos, digamos, para ayudarlos, y si quisieran, digamos, saber alguna cuestión sobre algún tema que hablamos, o sobre algo que les está pasando, o sea, pueden ahí escribirnos, nosotras les vamos a contestar, y tengan en cuenta que este es un espacio que ustedes están decidiendo aprovecharlo, ¿no? Esto es gratuito, pueden escuchar, digamos, diferentes temas. Entonces, qué bueno sería que si vos estás pasando por una situación difícil, no le encontrás la salida, puedas, a través de Psicología Cristiana en Facebook, escribirnos y hacernos la consulta que necesites. Bueno, creo que estamos en la hora, ¿no? Sí. Así que bueno, saludamos, y los esperamos el próximo lunes, siempre en el mismo horario, para compartir una nueva historia con ustedes. Chao, hasta la próxima. Chau, chau.